Ok, entonces, apprentices, good afternoon o good evening ya en este momento. Vamos a dar inicio como tal a la sesión del día de hoy. La sesión del día de hoy pues es compartida, me refiero a que hay dos fichas presentes. Hay aprendices de la ficha 52 y aprendices de la ficha 80. Sin embargo, ambos van a iniciar con el trabajo correspondiente a las evidencias de la actividad de proyecto número 4 de la fase 2 de análisis. Entonces, estas evidencias son 6 inicialmente, pues lo que dice la guía y pues lo que hay en la plataforma, pero de esas 6 evidencias solamente vamos a completar como tal 5. Hay 2 cuestionarios, hay 2 foros y hay 2 audios. Entonces, están divididas en 2 partes. En una parte hay un cuestionario, hay un foro y hay un audio. Y en la segunda parte también un cuestionario 2, audio 2 y foro 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta primera sesión voy a explicar el cuestionario número 1, el audio número 1 y el foro número 1. Para en la siguiente sesión explicar el cuestionario 2 y el foro número 2, que quiere decir que el audio número 2 es el que no vamos a completar en esta ocasión. Sin embargo, el espacio no va a quedar en blanco. Me he dado cuenta que ya algunas personas se adelantaron a participar en los foros. Sobre todo en los foros vi participaciones de algunas personas. Cuando tuvimos las primeras sesiones, yo les pedí el favor que no se adelantaran. ¿Por qué? Porque en algunos casos las instrucciones que vienen con la guía se cambian, se modifican, se piden cosas diferentes, se agregan cosas y digamos que cuando usted se adelanta y hay cambios, usted prácticamente pues lo que hizo no va, pues no va a estar mal, no es que esté mal, pero no va a cumplir con lo que se va a evaluar en el momento. Para estos 2 foros, afortunadamente, pues no se va a cambiar nada de la guía, pero vuelvo y repito, o sea, no es necesario que se adelanten a enviar evidencias, no tiene pues ningún sentido, ya que primero hay que socializarlas y después sí enviarlas, por lo que ya dije, para evitar que de pronto tengan que hacer doble trabajo. Si usted quiere ir adelantando, puede adelantar, pero cuando ya hayamos tenido la sesión, allí sí, preferiblemente después de la sesión, sube sus evidencias. Usted puede adelantar, puede ir trabajando, puede ir teniendo su documento listo, espera que se haga la sesión y si no hay ningún cambio, usted sube su evidencia y ya la tiene lista y no hay problema. Pero si pasa lo contrario, que usted se adelanta, envía todo y yo hago cambios, usted pues probablemente va a tener que repetir lo que ya hizo y volver a subir. Entonces es para evitar de pronto ese tipo de inconvenientes que muchas veces han sucedido. Otro detalle, bueno, ustedes están ahora conectados en esta sesión, pero las personas que no asisten, esto va para las personas que, para los voceros, si están aquí, las personas que no asisten, es obligatorio que vean las grabaciones, o sea, no es opcional, es una obligación. Usted no pudo entrar a la sesión, eso digamos que pues no hay problema, porque pues por horarios, por trabajo, no importa, eso se sabe, pero sí lo que es obligatorio es ver las sesiones. Hay muchos que arrancan a trabajar sin saber qué es lo que el instructor explicó o lo que el instructor quiere evaluar o lo que necesita evaluar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo primero? Pues no adelantarse a enviar. Sí, ustedes pueden ir trabajando, pueden ir haciendo sus trabajos en su computador, en su celular, bueno, como trabajen, pero no envíen hasta que el instructor haya tenido la sesión. ¿Para qué? Para evitar de pronto que les toque repetir en caso de que hayan cambios con lo que se vaya a pedir. Por ejemplo, ya les acabo de decir que de las 6 evidencias solamente se van a hacer 5. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que de pronto ya enviaron el audio número 2 y es un audio que pues que yo no pido porque para lo que yo necesito
se repite con lo que hay que hacer en el foro número 2. Entonces, pues, es más trabajo para ustedes y pues no es necesario. Entonces, eso es lo primero. Y otro detalle, o sea, que no se les olvide. Cuando yo pido videos, usted como aprendiz debe aparecer en el video. O sea, por ejemplo, Yomara, Leslie, Miguel, si usted vi que la evidencia dice video, usted debe grabarse, usted debe aparecer y yo debo verlo y evaluar eso. Si no aparece video, sino audio, como en esta ocasión, solamente la voz. Sin embargo, lo que sí debe acompañar a ese audio o a ese video, que es el texto. Yo lo he repetido muchas veces, pero vuelvo y lo comento. Cuando ustedes me hablan en English, cuando hacen un audio, cuando graban un video, yo tengo que evaluar la parte de pronunciation, ¿cierto? Y si usted habla en el video y dice cosas en el video que yo de pronto no pueda entender, ¿qué va a pasar? No voy a poder corregir porque no sé en qué es lo que está diciendo y en qué se equivocó. En cambio, si yo tengo el texto lo que usted está diciendo en el video, yo lo tengo en un Word o yo lo tengo en un PDF que usted envió, uno puede subrayar los errores y decirle, bueno, mira, Leslie, como siempre hago, ya ustedes conocen la metodología. Estas son las palabras, te paso el documento con los errores. En caso de que haya que repetir porque hay demasiados errores, usted sabe dónde tiene que mejorar. Entonces, digamos que eso era lo primero que quería dejar claro, recordar esos detalles y ahora sí, vamos a arrancar. Ya pues son las 6:15, yo no creo que ya vaya a asistir o a entrar más nadie. Entonces vamos a arrancar con los que estamos, con la primera evidencia de la tarde de hoy. Entonces, me avisan cuando ya estén viendo pantalla. Por favor, me confirman que ya están viendo aquí la plataforma para ir arrancando como tal. Sí, ya estamos viendo. Bueno, entonces, estoy en la ficha 80, pero la 52 es lo mismo, ¿cierto? Es igual, no hay ningún cambio como tal. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando vamos a explicar las evidencias? Lo primero siempre es abrir la guía de aprendizaje. Recordemos que estamos en la fase 2 de planeación, en la actividad de proyecto 4, y vamos a desplegar el espacio que dice guía de aprendizaje 4. Allí ustedes van a encontrar enseguida, cuando abren guía de aprendizaje 4, van a encontrar debajo el espacio donde está la guía. Aquí abrimos, damos clic y ya yo tengo pues la guía previamente abierta. La parte de inglés, que es la que vamos a trabajar el día de hoy, empieza aquí, en la página número. Entonces, como les había explicado previamente, si vamos nuevamente aquí a la guía, a la plataforma, nos vamos a dar cuenta que al final hay una parte que dice, hay una opción que dice, o un link más bien, que dice English Part 1, ¿cierto? O English Parte 1. Aquí están las 3 evidencias que yo voy a explicar hoy: el cuestionario, el audio y el foro. Entonces, para completar el cuestionario, pues ya ustedes saben cómo funciona esto, ¿cierto? Ustedes pues tienen un espacio como de 1 hora, vamos a ver cuánto tiene, 1 hora aproximadamente, o media hora, o sea, no tengo claro ahora porque ya había abierto previamente el cuestionario, porque ustedes saben que se cierran, perdón, a veces la plataforma molesta para abrir, entonces yo me adelanté. Entonces, hay un cuestionario que ustedes deben completar primero, un audio, ya les dije que es la segunda, y por último el foro, que es esta primera parte. En la guía nos dice que para estas 3 primeras evidencias tenemos que estudiar el material que se llama English Level 4 o Inglés Nivel 4, que posteriormente ahorita se los voy a mostrar dónde está y todo eso. Bueno, entonces, la primera evidencia que aparece en la guía es el cuestionario. El cuestionario dice que tiene 30 minutos y dice que pues hay que estudiar algunos temas que están en English Level 4.
Entonces, yo voy aquí, ya ustedes saben cómo es, ¿cierto? Ustedes ya han trabajado varios cuestionarios, le damos clic donde dice cuestionario, le damos iniciar y nos aparece el cuestionario como ya lo tengo previamente abierto. Ya ustedes saben que en el lado izquierdo aparecen unos rectángulos con las 15 preguntas. Hay 10 preguntas de gramática y 5 preguntas que son de reading comprehension, donde ustedes responden teniendo en cuenta lo que hay que hacer en el texto. Entonces, voy a mostrar las preguntas y después yo voy a hablar sobre unos temas en particular. Las preguntas de la 1 hasta la pregunta número 5 consiste en lo siguiente. Ustedes aquí dicen, on questions 1 to 5, select from the options the most appropriate order of the given scrambled sentence. ¿Qué quiere decir? Usted tiene un grupo de palabras, ¿cierto?, separadas, y usted tiene que crear una oración correcta con estas palabras, y cuando ya usted tenga la oración, va a escoger del grupo de 4 la que usted armó. Si usted con este grupo de palabras armó la que aparece en la parte B, usted la escoge ahí. Si usted la que creó es la C, así sucesivamente. En la 2 es lo mismo. Un grupo de palabras, usted tiene que crear una oración y su oración tiene que hacer match con alguna de estas 4. La pregunta 3 es lo mismo. Grupo de palabras, crear la oración y escoger la oración que está correctamente. La pregunta 4 igual y la pregunta número 5 igual. De la 1 a la 5 es crear una oración correcta con las palabras en desorden. Listo, esas son las primeras 5 preguntas. De la pregunta número 6 a la pregunta número 11, ustedes tienen un texto. Aquí dice reading comprehension. El texto empieza aquí donde dice my Saturdays are boring. I have to study in the morning at the university. Then I have to work all afternoon at my parents' supermarket. Y aquí empieza la primera pregunta, la pregunta 6. I hate, y hay un espacio. Se supone que la pregunta 6 está aquí abajo. Gap 6 o espacio número 6, Gap 6 o espacio 6, usted va a escoger entre estas dos opciones. Si usted cree que aquí va living, usted copia living. Si usted cree que aquí va working, aquí copia working. Recordemos que el verbo live es vivir y el verbo work es trabajar. Y que cuando terminan en ing, pues están hablando del gerundio. Eso es un tema pues que también está en los materiales de estudio. La pregunta 7, lo mismo. Después de completar la 6, viene otra oración que dice, the supermarket is usually very busy. People love espacio on Saturdays. Escoger entre sleeping o shopping. Question number 8. I don't really like espacio in the city. Usted tiene que escoger entre living o shopping. En la pregunta 9 viene I finish espacio my homework, o sea, escoger entre doing y do. La pregunta 10 igual I don't like, escoger entre staying y to sleep. ¿Ok? Esa es de las 6 a la 10. Ahora, de la 11 a la 15, usted ya no tiene que escoger nada para completar un párrafo, ni armar oraciones a partir de palabras en desorden, sino que desde la 11 a la 15, usted tiene que escoger simplemente la opción correcta o lo que hace falta para que la oración tenga sentido. En la oración 11 dice, Amanda got to pay for the hotel. The company does. Aquí tienen que escoger entre have to, entre can, must not o should.
En la 12, igual, escogeré we, espacio, pay taxes every year. Pregunta número 13, you, espacio, drink too much soda. Escogeré entre estas cuatro el verbo correcto, la número 14 igual y la número 15 igual. La número 11 a la número 15, ustedes tienen que escoger entre estos verbos. Estos verbos se llaman modales o semimodales y yo ahorita voy a explicarlos porque estos mismos verbos tienen que ser utilizados en el audio número 1. Entonces, de la 11 a la 15 es utilizar los verbos modales y semimodales correctamente. En la Reading Comprehension, los verbos terminados en ing, que vendría siendo el uso del gerundio, y de la 1 a la 5 hay varios temas ahí dependiendo pues cada uno de ellos, pero entonces voy a mostrar más o menos en qué parte de los materiales están esos temas que ustedes pueden escoger. Entonces, antes de empezar la parte de explicación de gramática, ¿es claro cómo van a responder las 15 preguntas del cuestionario? Sí, profesor. Ok, Sandra. Los demás, por favor, antes de seguir, porque ya voy a explicar, voy a dedicarle tiempo a la parte de la gramática. ¿Es claro cómo se van a responder las preguntas del cuestionario? Listo. Bueno, entonces, seguimos. Voy a abrir por acá un archivito de Word y pues necesito que presten mucha atención porque esta es la parte de gramática donde pues es un poquito más complicado. Y no es complicado, digamos que pues como son varios temas al tiempo, entonces para que no se pierdan entre uno y otro. Bueno, entonces se va a cerrar ya el cuestionario porque como lo tengo abierto desde hace media hora, ya quedan 2 minutos. Entonces, cuando nosotros vamos al material de estudio en la plataforma, tenemos que ir, ¿cierto? Cerrar lo que dice guía de aprendizaje y abrir arriba que dice material de formación. El penúltimo espacio dice English Level 4, que si vamos a la guía es el que necesitamos para los materiales o los topics que nos están pidiendo, ¿cierto? Entonces le doy clic aquí en English Level 4 y se me abren varios subtemas, por decirlo así. Entonces, hay un tema que se llama Going on Vacation, el segundo se llama What Should I Do? Talking About the Future y Environmental Consciousness. Para el cuestionario y para el audio número 1 necesitamos trabajar con los dos primeros materiales. El material Going on Vacation lo voy a abrir primero, ya lo tengo por acá previamente abierto. Entonces, el material Going on Vacation, que dice así, consta de varios temas a tratar o varios topics. El primer topic dice Future with Going to, que es algo que aparece en la pregunta número 1. She dice aquí going to. Future with going to. Y en la pregunta número 2 aparece el would. Entonces, de los temas del primer material, este future with going to es el de los que necesitamos y este que dice want to and would like to también nos va a servir para esa otra pregunta. Entonces, vamos a abrir primero el topic number 1. Dice future with going to. Entonces, previamente voy a mostrar algo acá. Cuando nosotros trabajamos en English, el futuro, nosotros utilizamos el will. Will es como, podremos decir que es como un auxiliar que en inglés se utiliza para el future. Entonces, hablemos del verbo cocinar, el verbo cook, que es cocinar. Si yo digo yo cocino en presente, yo digo I cook. Si lo digo en pasado, yo digo I cook it. Pero si voy a decir en futuro, digo I will cook. Entonces tenemos presente,
presente, pasado y aquí futuro. Yo cocino, yo cociné, yo cocinaré. I will cook. Sin embargo, en inglés hay una expresión que es el going to, que también se utiliza para hablar del futuro. Y ese es el tema que ustedes van a encontrar aquí. Entonces dice, when we talk about the future, there are many ways to express it. En inglés hay varias formas de hablar en futuro, dependiendo del contexto y de la intención que nosotros tenemos. Y más abajo dice, una de esas formas es con going to. Entonces, ¿cuándo utilizamos el going to? Cuando queremos expresar planes a futuro e intenciones. Y dice, especialmente cuando ya hemos tomado la decisión antes de hablar. Vamos a ver un ejemplo. Miren esta oración, dice, vamos a copiarla y vamos a ponerla acá en este Word. Dice, I am going to visit my parents next weekend, ¿cierto? I am going to visit my parents next weekend. Este I am going to significa voy a visitar a mis padres la próxima o el próximo fin de semana. Weekend is fin de semana. Next, próximo, parents, a mis padres. Entonces, I am going to visit my parents next weekend. Entonces, el going to, como en este caso, I am going to, traduce como si yo utilizara el futuro, ¿cierto? Yo puedo traducirlo en Spanish como voy a o visitaré a mis padres el próximo fin de semana. Sin embargo, no se utiliza visitaré porque ese visitaré, yo diría I will visit. Si yo quisiera decir realmente visitaré, diría I will visit my parents next weekend. Pero como estoy utilizando el going to, yo diría voy a visitar a mis padres el próximo fin de semana. Sin necesidad de decir visitaré, con que yo diga voy a visitar, es algo que va a ser en, ¿cierto? Porque aquí aparece next weekend. Y de esa forma es que nosotros trabajamos con el going to. Sentence number 2 dice, John and Laura are going to travel to Italy next vacation. John y Laura are going to travel. Van a visitar Italia las próximas vacaciones. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que el going to se utiliza con el verbo be, con el verbo ser o estar. Yo no puedo decir solamente I going to, no. Yo utilizo el verbo to be y luego el going to. Abajo dice, we are not going to work tomorrow. Cuando es negativo, igual, verbo be, negación, going to. Nosotros no vamos a trabajar mañana. Es futuro, ¿cierto? John y Laura van a viajar a Italia las próximas vacaciones. Es en futuro. Sin necesidad de decir viajaré, no iré, visitaré. Yo puedo decir voy a viajar, ellos van a viajar, no voy a ir a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se forma eso? Con el sujeto de la oración, el verbo to be, el going to, el verbo y el complemento. Así de fácil. Y la negación, igual, solamente que se coloca el not entre el verbo to be y el going to. Y si es interrogativo o en pregunta, primero el verbo to be, luego el sujeto, luego el going to y luego el complemento. Entonces, el cuestionario ya se me cerró, pero vamos a volver a abrirlo ahora un rato. A ver si me carga. Pero ya ustedes se dieron cuenta que la primera pregunta habla o se utiliza ese tema de going to.
A ver si puedo volver a abrirlo, porque ya cuando se cierra, ya me cuesta trabajo volverlo a abrir. Pero entonces ya ustedes vieron las preguntas. Ya ustedes vieron la primera pregunta, la segunda. Lo importante es que sepan cómo se utiliza el going to. Ya ustedes vieron que en la primera pregunta hay que armar la oración teniendo en cuenta esto. Entonces, ya ustedes, si ven por ahí el verbo be o el verbo to be, ya ustedes saben que va a ir antes del going to y después va a ir el verbo principal y después el resto. Entonces, ese es como el primer topic a explicar. El segundo topic a explicar es el que tiene que ver con el uso de would y con el uso de, recuerdo muy bien, pero es el tema número 3. Vamos a buscarlo. Y es el want to y would like to, que se utiliza para expresar deseos. Querer, recordemos que querer es want y would like, me gustaría. Y también, pues, son otras formas de expresar futuro. Entonces, vamos a ver los ejemplos con oraciones para que sea mucho más claro. Entonces, esto lo que nos quiere explicar es que el want to y el would like lo podemos utilizar como otras formas de hablar en futuro. Pero en este caso, para cosas que deseamos, ¿ok? A diferencia de lo otro, que eran planes. Entonces, miren este ejemplo, esta conversación donde hay dos personas y la primera dice, "What are you doing this weekend?" ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Y ella le responde, "I want to see the new James Bond movie." I want to see el verbo. Quiero ver la nueva película de James Bond. En el ejemplo de al lado utilizamos el would like, que traduciría, "I would like to live in the mountains." Desearía o me gustaría vivir en las montañas. En la oración, perdón, en la conversación 1 es muy probable que esto suceda, ¿cierto? Porque llevarla, que él la lleve a ver una película es algo muy factible, a menos que no tenga plata o algo así, pero es muy probable que él la pueda llevar a ver esa película. En cambio, esto de me gustaría vivir en las montañas es algo que él desea, está expresando algo que desea, pero que probablemente no se vaya a dar, ¿cierto? Sin embargo, es algo que él desea. Está expresando un deseo. Me gustaría vivir en las montañas. ¿Qué es lo importante aquí? Que vean cómo se forma la oración. Primero el sujeto, luego el want to, luego el verbo y luego el complemento. Y con would like, primero el sujeto, luego would, luego like, luego to y el verbo para completar ya después con lo que queramos decir. Entonces, otro ejemplo. Bueno, aquí lo que va a encontrar es la estructura que yo les estaba diciendo. Aquí está el sujeto de la oración, el would, el like, el verbo que debe ir acompañado del to y el complemento. Entonces, esas son las formas de crear esas dos expresiones. Y de esta misma forma, ustedes van a arreglar las oraciones en el cuestionario. Si lo van a hacer en negativo, simplemente es colocar el not antes del like. En esta oración dice, por ejemplo, yo puedo utilizar con we. We would not like to live in a small apartment. A nosotros no nos gustaría vivir en un apartamento pequeño. Entonces, lo importante es que conozcan la estructura en affirmative, negative, interrogative, donde primero va el would, luego el sujeto, luego el like, luego el verbo acompañado del to y el complemento, para que puedan armar las oraciones correctamente. Aquí hay otras, digamos, otros usos que son ya la parte de contracciones, pero esto no nos va a ayudar mucho para el cuestionario. Entonces, del material 1, que se llama Going on Vacation, ¿qué temas entonces nos sirve? Nos sirve el primero, el Future with Going to, que ya lo expliqué, y el número 3, que dice el de Want to and Would Like to.
nos sirve también. Hasta allí, digamos que es como los primeros temas del material. La idea es que ustedes profundicen un poco más, entrando a los materiales y leyendo más detalladamente. Ahora, el segundo material se llama What Should I Do? What Should I Do? Lo abro y en What Should I Do nos van a aparecer lo que les decía ahorita, los verbos modales y los verbos semimodales. ¿Para qué nos van a servir estos? Para las preguntas del cuestionario de de la 11 a la 15 y para trabajar en el audio número 1. Ahorita verán por qué es importante. Cuando les explique el audio número 1, ustedes van a entender la importancia de prestar atención y de estudiar estos dos temas. Entonces, para esto, vamos a comenzar con lo que son verbos modales. Primero, ¿qué es un modal verb? Un modal verb, como su nombre lo indica, pues lo que nos indica es eso. Nos ayuda o lo utilizamos para indicar una modalidad, que es lo que nos permite expresar creencias, actitudes y obligaciones. Entonces, estos verbos modales como el must y el el must y el should, los usamos cuando vamos a expresar obligaciones, posibilidades para permisos y otros tipos. Pero más importante que todo lo que les estoy diciendo es que ustedes vean a continuación los ejemplos que hay. Entonces, primero, el uso de should. El uso de should tiene varias, digamos, anotaciones. Nosotros podemos utilizar el should para dar consejos, para hacer sugerencias, para expresar deberes y para asumir cosas. Entonces, miren el ejemplo número 1. Dice, hay una muchacha y hay un señor, que en este caso es un vendedor y una cliente. Esta persona o este personaje, la muchacha, lo que podemos asumir ahí es que va o está queriendo, o está deseando o necesita comprar un carro. Y el vendedor le dice, you should buy the red car. It is more comfortable. Él le está sugiriendo, haciendo una suggestion a la cliente y le expresa que ella deberías comprar el carro rojo porque él dice es más cómodo. Entonces, aquí en este caso, el should se traduce como deberías comprar el carro rojo. Deberías comprar la casa en vez del apartamento. Debería, ¿cierto? Estoy sugiriendo. En esos casos yo utilizo should. ¿En qué otros casos puedo utilizar el should? Para dar consejos o advertencias. Aquí tenemos a un doctor, un médico, que dice, people o las personas con colesterol alto, people with high cholesterol should eat low-fat food. Él está diciendo que las personas que tienen el colesterol alto deberían comer alimentos bajos en grasa. ¿Ok? Entonces, ahí estoy dando un consejo, una advertencia. Le estoy advirtiendo, le estoy aconsejando a las personas con colesterol alto que deberían comer alimentos bajos en grasa. Entonces dice, people with high cholesterol should eat low-fat food. Y otro uso de should es con deberes o duties. Dice el ejemplo, I should be at the office at 8 a.m. Debería estar en la oficina a las 8 de la mañana. Debería, ¿cierto? Es un deber. I should. Listo. Hasta ahí digamos que tenemos 3 usos para should. Deberes,
advertencias o consejos, por decirlo así, y suggestions o sugerencias. En la última o el último uso para should es cuando hacemos assumptions, que en Spanish es hacer suposiciones. Tenemos un personaje que está diciendo, he should be in Medellín by now. He has a meeting there. Ella está diciendo que él, no sabemos quién es él, puede ser el papá, el hermano, el esposo, pero ella está diciendo que él debería estar en Medellín ahora, en el momento. Y después dice, él tiene una reunión ahí. Ella no sabe, ella no lo está viendo, ella no ha hablado con esa persona, pero al saber que él tiene una reunión allí, ella está suponiendo que él ya debió haber llegado. Entonces dice, he should be in Medellín by now. Entonces, ese es el otro uso de should. ¿Cuál es lo importante aquí? ¿Cómo se utiliza? El should se utiliza primero el sujeto de la oración, luego el should y luego el verbo que sea, en este caso be, en este caso también be, en este caso eat, deberían comer alimentos bajos en grasas y en el primer ejemplo debería comprar, should buy a red car. Entonces hasta ahí va el uso de should. Si lo vamos a expresar en negativo, simplemente colocamos el not antes del verbo. You should not eat too much fatty food. No deberías comer demasiada comida grasosa. Ellos, they shouldn't be outside. Ellos no deberían estar afuera. Bueno, hasta ahí va lo del uso de should. Ahora tenemos el uso de must. Must es el verbo deber. El deber, el must, se usa a diferencia del should cuando es algo completamente obligatorio. Cuando aquí el texto nos dice se usa o es usado para expresar strong obligation, obligaciones mandatorias, necesidades y deducciones lógicas. En el otro caso con should era como una sugerencia, ¿cierto? Deberías comprar el carro rojo. Pero en este ejemplo tenemos you must stop at the red light. Debes parar cuando el semáforo está en rojo. Aquí no es debería, ¿cierto? Porque si yo le digo deberías, es como si le estuviera dando la opción de volarse el semáforo. Y yo no puedo decirle eso, yo debo decirlo debes, must, obligación que pares allí. ¿Cuándo más puedo utilizar must? Cuando hay una necesidad. Por ejemplo, miren esta oración. You must have a passport to pass the border. Debes tener un pasaporte para atravesar la frontera. No deberías, porque no es opcional. Si no tienes el pasaporte, no pasas. Entonces, deber, en este caso, por necesidad. Debes tener, necessity. Y el otro ejemplo es como, por ejemplo, como cuando queremos o cuando deducimos algo a partir de lo que estamos viendo. Aquí vemos a dos trabajadores que están enfrente de una casa grande donde hay parqueados dos carros afuera. Ellos inmediatamente dicen, they must be rich. Look at their house. Ellos deben ser ricos. Mira su casa. Ellos están haciendo una logical deduction, una deducción lógica a partir de lo que están viendo. Entonces, en esos casos se utiliza must, en esos casos se utiliza should, y al igual que el should, si ustedes van a hacer la forma negativa, simplemente es agregar el not antes del verbo. Ella no debe hacer ruido allí dentro. Tú no debes fumar dentro de un hospital. Son cosas completamente obligatorias. Entonces, más adelante hay, digamos, otras reglas, hay otras cosas más para que ustedes lean y complementen.
Y en el tema número 2 tenemos lo que es el verbo semimodal have to y la forma negativa don't have to. Esto es más breve que lo anterior. Utilizamos el must, ya lo dijimos, para strong obligations, obligaciones como tal fuertes. ¿Y cuando utilizamos el have to en estos casos? Cuando la obligación de hacer algo ya depende de una autoridad, como por ejemplo las que hay en los trabajos, en los colegios, etcétera, etcétera. Y para ser más claros, miren el siguiente ejemplo. En el ejemplo 1 dice, we have to wear a uniform at work. Tenemos que utilizar uniforme en el trabajo. Ese tenemos que como obligación ante algo externo. En este caso, la empresa nos obliga a utilizar el uniforme cuando estamos trabajando. O en el ejemplo de abajo que dice los estudiantes, students, have to wear a tie on Mondays. El colegio obliga a que los estudiantes los días lunes utilicen o vistan corbata. Son obligaciones, pero a partir de instituciones como trabajos, escuelas o ese tipo de instituciones, como ya lo había mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Terminar de estudiar estos temas. Aquí está cómo se forma la parte afirmativa. I have to. La parte negativa es con el don't. Y la parte interrogativa con el do al comienzo. Lo importante es que ustedes sepan cuándo se utilizan los modal verbs y cuándo se utilizan los cuando utilizan el verbo semimodal. Entonces, ¿por qué estoy explicando esto? Porque ahora voy a hablar o voy a decirles qué hay que hacer para el primer audio. Ya expliqué el cuestionario, ahora voy a explicar el audio 1. Entonces, para que estén muy atentos a la explicación de lo que hay que hacer en el audio 1 y posteriormente explico el foro número 1. Entonces, vamos a pasar inmediatamente a la guía nuevamente. Ya explicamos el cuestionario, ya mostramos las 15 preguntas. Ahora viene el audio número 1. El audio número 1 nos dice lo siguiente. De acuerdo con la temática revisada en el material de estudio del cuarto nivel, o sea, lo que acabamos de ver, de los verbos modales, semimodales, etc., elabore un audio en inglés con el fin de identificar sus actitudes, sus creencias y obligaciones, tanto en la parte laboral como en la parte académica. Muchos de ustedes trabajan y estudian, entonces van a hacerlas para los dos casos. El que nada más trabaje, el que nada más esté estudiando, pero no esté trabajando, solamente lo haría para la parte académica. ¿Y qué es lo que hay que hacer como tal? Bueno, entonces dice, para la elaboración del audio, tenga en cuenta el desarrollo de un guión. Esto es lo que yo les pido que me tienen que enviar aparte del audio para tener el guión o el script de lo que ustedes están diciendo, poder entenderlos y poder calificar. Y después, bueno, la parte 1, que es la hoja de presentación, ¿cierto? Donde usted coloca el nombre suyo, el nombre de la ficha, el número de la ficha, el nombre de la evidencia, el instructor, etcétera, etcétera. Y ya en la parte 2, en ese audio es cuando usted va a mencionar una corta opinión sobre sus actitudes, creencias y obligaciones en el contexto laboral y académico. Y miren lo que dice aquí. Have to, must y el should. Ustedes dentro de ese audio obligatoriamente tienen que usar las 3 estructuras. Porque es lo que la guía me pide evaluarles. El uso del have to, el uso de must y el uso de should. ¿Cómo? Como lo explica el material. Si usted también puede estudiar por su parte adicionalmente, en trabajo autónomo, buscar un poco más también. Lo importante es que hable sobre esas obligaciones,
que usted tiene en la parte laboral, sus obligaciones en la parte académica, esas actitudes que usted debe tener también para el trabajo, para el SENA, o si está en otra universidad también, o si está en el colegio, etcétera, etcétera. El audio debe ser corto, no tiene que ser un audio extenso. ¿Por qué? Porque eso usted va a enumerar lo que le están pidiendo nada más. Por ejemplo, I must, tal, 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 en el trabajo. I have to, tal cosa en el trabajo. I should, tal cosa en el trabajo. Si ustedes fueran presenciales, ustedes podrían decir, I should be at Sena at 8 a.m. o I should be at Sena at 10 a.m. I must tal cosa. Si ustedes estuvieran en el SENA, tendrían que utilizar uniforme. I have to wear a uniform at SENA. Pero entonces, pues como nosotros somos virtuales, ustedes van a pensar cuáles son sus obligaciones principales. Por ejemplo, obligaciones que para mí, o sea, para la parte de inglés, que siempre manden los textos de su video, eso es obligatorio. Ver las grabaciones, eso es obligatorio. Y muchas otras cosas más que ustedes han venido aprendiendo durante todo este tiempo. Entonces, el audio, ¿en qué lo van a grabar? En su celular, en el computador, como quieran. Lo suben a la plataforma y suben el texto aparte en Word o en PDF. Yo les reviso y si usted utilizó las tres estructuras, ya usted va a probar fácilmente. Si no están las tres estructuras usadas en el audio, el trabajo va a estar incompleto, porque aquí, digamos que el goal o lo que ustedes van a cumplir es el uso de esas tres estructuras. Entonces, en eso corresponde el audio número 1. Entonces, sobre el audio número 1, es claro lo que hay que hacer y lo que obligatoriamente hay que incluir para aprobarlo. Profe, no entendí literalmente nada. ¿Me puede volver a explicar? Nada, o sea, esto que acaban de decir, hay otra persona que pueda dar una opinión diferente a lo que el aprendiz acaba de decir. Profe, Shirley, ¿qué pregunta? es que dice que nos toca registrar en una plataforma para montar el audio, ¿sí? No, esa parte no, esto que dice aquí, esto no es necesario. Esto es como cuando grabaron el video. Ustedes pueden grabar donde quieran, como quieran, y de esa forma ustedes no necesitan esta parte. O sea, yo cuando a ustedes les pido videos y audios, no es necesario hacer esta parte. Esto viene con la guía, pero esto no es que ustedes deban registrarse o algo. Aquí les dicen, una vez finalizado el audio, puede cargarlo. O sea, le dan la opción, puede. No le están diciendo deben o tienen que. Puede cargarlo. O sea, usted puede cargarlo si quieren hacerlo, pero no. Usted su audio lo baja en MP3, MP4, en el formato que usted quiera y lo sube a la plataforma con su texto, pero no esta parte, digamos que esto podemos tacharlo porque no es necesario tenerlo en cuenta a menos que usted quiera hacerlo, pero no, esta parte nunca se tiene en cuenta. ¿Ok? Entonces tú puedes hacer tu audio desde tu celular y después descargarlo, puedes buscar páginas como por ejemplo páginas donde tú grabas y la misma página te da la opción de descargarlo, entonces de esa forma. Hay una pregunta sobre lo que hay que hacer en el audio para completar el audio, adicional a lo que preguntó Shirley, que era importante porque no es necesario eso. Entonces, pregunta sobre lo que hay que hacer para completar el audio. Profesor, disculpe más o menos qué extensión debe tener. Corto, un audio más de 2 minutos ya es demasiado largo. O sea, aquí lo clave es
estructura. Pero un audio de 2, 3 minutos ya es mucho, o sea, tampoco de 10 segundos, 15 segundos, pero un audio de 1 minuto, minuto y medio, 2 minutos, pues no es necesario que sea tan extenso, porque aquí simplemente son como enumerar frases, o sea, son crear oraciones cortas y en eso pues no se van a extender tanto. Bueno, sí, señor. Ok, entonces, Shirley, ¿es claro la parte de lo que me preguntaste? Sí, señor, gracias. ¿Alguien tiene una pregunta sobre el audio, lo que hay que hacer? ¿Alguna duda sobre cómo completar el audio? ¿Sobre lo que hay que incluir obligatoriamente en el audio? ¿O ya esa parte quedó clara para los demás? Miguel, Sandra, los demás que están conectados. María, Enis. Ok, entonces, le pido el favor, por ejemplo, Sandra, ¿podrías hacernos un resumen de lo que yo acabo de explicar sobre lo que hay que hacer en el audio, por favor? O alguien que pueda hacer un resumen breve sobre lo que hay que hacer en el audio, teniendo en cuenta lo que acabo de leer en la guía o de la guía. Sandra. Es crear unas oraciones. Buenas noches. Es crear unas oraciones donde podamos describir nuestras actitudes, creencias o obligaciones laborales o estudiantiles utilizando los modales y los verbos had, moods, show, infinito, que no supere los 2 minutos. Y también colocar el texto. Exacto, o sea, es algo bastante sencillo, pero la clave es la siguiente. El audio pide que se utilice obligatoriamente las estructuras que yo expliqué previamente. El uso de have to, el uso de must y el uso de should. Eso debe incluirse en el audio. Si el audio, digamos, la evidencia usted la completa, pero no está incluida las estructuras, digamos que no va a tener ninguna validez, porque lo que pide la evidencia es eso. Pide utilizar esas 3 estructuras. Usted debe ir a la plataforma y usted debe estudiar las estructuras. Yo les doy las primeras, digamos, las primeras explicaciones, pero usted debe ir a la plataforma, usted debe terminar de estudiar lo que ya se explicó y cuando usted ha estudiado, usted, si le quedan dudas adicionales sobre los temas a utilizar, usted debe contactar para ahí poder ayudarle con esas preguntas. Entonces, por ejemplo, hay que utilizar should. En español, should es debería. Como por ejemplo, you should buy the red car. Deberías comprar el carro rojo. O el ejemplo más claro, yo debería estar en la oficina a las 8 de la mañana. Entonces, a partir de un ejemplo tan sencillo como este, yo puedo utilizar should para hablar de obligaciones, por ejemplo, en la parte laboral. Cualquiera de ustedes tendrá que estar en algún momento en cierto horario donde trabaja, entonces donde sea que usted trabaje, podría utilizar el should. Yo debería estar tal, yo debería hacer tal cosa, debería, muy diferente a debo. Cuando hablo de debo ya es más obligatorio, ¿ok? Entonces, ojo con el debería, que es como la opción, porque probablemente esta persona dice debería estar en la oficina a las 8, porque pues digamos que probablemente él es flexible, digamos que tiene flexibilidad de poder llegar a las 8:05, 8:10, 8:15.
y no es tan obligatorio que llegue a las 100 puntos. Habrá otras personas aquí presentes que sí de pronto deben llegar a su trabajo exactamente a 1 hora, ni 1 minuto más, ni 1 minuto menos. Entonces, en ese caso, esa persona podría utilizar must. Debo llegar a la hora tal porque eso es lo que me exigen, ¿cierto? Es muy diferente. El deber al deberían. Ese deber es algo obligatoriamente necesario. Es, como lo dice aquí, obligaciones mandatorias. En la parte de should, como vimos anteriormente, son deberes, pero no llegan a obligaciones mandatorias o pueden hacerse sugerencias. Y el have to lo pueden utilizar para casos donde tengan que hacer algo, utilizar algo que los obligue donde ustedes trabajan. Hay muchos aquí que tienen que utilizar el uniforme mientras están trabajando, que son algunos compañeros. Entonces, en ese caso, pueden utilizar el have to para decir que tienen que utilizar cierto uniforme, que tienen que utilizar cierto tipo de zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la parte de las actitudes, pues ya cada uno de ustedes, dependiendo, pues cada caso, las va a mencionar. Sus actitudes. Actitudes en la parte laboral, actitudes en la parte académica. Eso es lo que pide el audio en, digamos, como en resumen. Entonces, eso es lo que hay que hacer. No debe ser tan largo, no debe ser algo que se vayan a complicar ahí, ¿ok? Y hacerlo muy sencillo para que no se vayan a complicar al momento de grabar. Entonces, por ejemplo, usted viene y ya después de haber explicado todo lo que ya se explicó previamente, usted puede decir, ok, va a arrancar con su presentación personal, my name is tal, 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 y empieza, I must, y ahí es donde usted pues utiliza el verbo must. O si va a hablar de I should, ta, 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 en el trabajo o en la parte educativa, la parte tal. Y I have to. En ese audio usted tiene que mencionar estos 3 estructuras. I have to wear uniform at work, como vimos en el ejemplo. Tengo que utilizar uniforme en el trabajo. ¿Por qué? Porque eso me lo exige la empresa. Debería estar a tal hora en la empresa o de pronto, en el caso de algunos compañeros, puedo utilizarlo para decir, debo estar a la hora exacta, no puedo pasarme, es una cosa completamente obligatoria. Y así van desarrollando no solamente la parte de obligaciones, sino que recuerden, tienen que hablar de sus actitudes en el trabajo, sus actitudes en la parte académica. Listo, entonces ya expliqué nuevamente lo que hay que hacer. Ya lo expliqué ahorita, lo vuelvo a explicar. La compañera ya también explicó lo que hay que hacer. Entonces se han explicado ya por tercera vez lo que hay que hacer en el audio. La primera vez que lo expliqué, cuando Mónica nos hizo el favor de explicarlo, y ahora se vuelve a explicar la parte del audio. Entonces, nuevamente, ¿hay alguna duda sobre lo que hay que hacer para completar el audio correctamente? Si ya podemos pasar entonces a la otra evidencia, nos queda una, que es la evidencia del foro. Esta sí es un poco más sencilla, pero pues hay que tener en cuenta las preguntas para poder responderlo. Entonces, por favor, necesito que confirmen que el audio queda claro, la parte obligatoria de lo que hay que incluir para poder pasar al foro. Entonces, los que estamos conectados, que ya en este punto son 15, por favor, confirmen que ya quedó claro, súper claro, listo, lo del audio. Entonces, por favor, ¿qué favor les pido a todos? Que cuando hablen con sus compañeros, les digan
que para el audio es obligatorio el have to, el must y el should. ¿Por qué? Porque ¿qué puede pasar? Que de pronto algún compañero que no está aquí no ve la grabación y de pronto hace un audio y digamos que tiene la pronunciación más espectacular, perfecto, todo perfecto, todas las palabras muy bien, pero en ningún momento utilizó el have to, ni el must, ni el should. Entonces, eso es lo que yo debo evaluar. O sea, no es que yo quiera, sino que eso es lo que yo debo evaluar porque la guía me está pidiendo que les evalúe esas estructuras. Así como en el cuestionario, ustedes tienen que cumplir con ciertas partes gramaticales. En el audio, ustedes deben cumplir con el uso de estas estructuras. Entonces, eso es lo primero. Bueno, antes de seguir, entonces, Mateo, ¿queda más claro ahora ya lo que hay que hacer con el audio o quedaste igual que ahorita? Ya quedó mucho mejor, ya como digamos un poco más. De todas formas, vuelvo y les digo, cuando se supone que el deber ser es, ustedes, con lo que yo les acabo de explicar, ustedes deben estudiar por su parte. O sea, ustedes también deben profundizar en cada tema. Y cuando ustedes profundizan, muchas veces les surgen dudas o preguntas. Allí es cuando usted me escribe o me escribe directamente, no por la plataforma, sino directamente me contactan y me preguntan, leí esto sobre must, leí esto sobre should, leí esto sobre have to, pero me quedó una duda. Bueno, vamos a trabajar sobre esa duda y la respondemos. ¿Cuál es el problema a veces? Recuerden que nosotros trabajamos solamente de lunes a viernes. Esas dudas, si usted me escribe un sábado, me escribe un domingo, me escribe un festivo, ya pues habría que esperar a que venga el día hábil. Sería, si hay un sábado domingo, pues sería el lunes. Si hay un festivo, sería el martes. Entonces, las dudas canalícenlas directamente a través de WhatsApp, porque sí, o por correo, pero no en la plataforma. ¿Por qué? Porque en la plataforma, cuando ustedes mandan esos mensajes al instructor, se pierden dentro de un grupo inmenso de mensajes y cuesta mucho encontrarlos a veces. Entonces, pasa muchas veces que algunos aprendices por medio de la plataforma mandan esos mensajes y cuando uno va a abrirlos no los encuentra, porque si yo les mando un mensaje a todas mis fichas, van a quedar encima del mensaje que mandaron antes y encontrarlos se vuelve imposible. Ya me ha pasado. Y algunas veces voy a revisar los mensajes que están ahí y nunca los puedo encontrar porque ya están demasiado abajo. Entonces, esas dudas tienen que canalizarlas preferiblemente a través del correo electrónico, que es el correo institucional, o por un mensaje de WhatsApp, pero vuelvo y repito, respetando los horarios también, porque ya usted sabe que si escribe tarde en la noche no se le va a responder enseguida, o si escribe un fin de semana no se les va a responder enseguida, sino pues cuando llegue la parte hábil del día o la hora. Bueno, listo. Entonces, pasemos a la última evidencia del día de hoy. La última evidencia corresponde al foro número 1. Este foro número 1, ¿cómo se llama? Se llama Giving Opinions About Jobs. Este es el foro donde algunos compañeros ya participaron. Afortunadamente lo hicieron bien, pero yo vuelvo y lo repito, o sea, no es necesario que se adelanten a enviar las evidencias porque tiempo hay de sobra. El problema es cuando ya usted ya pasaron las fechas y no ha enviado nada. Eso sí, pero adelantarse sin que se haya socializado a veces no va a ser una buena idea. A veces sí, pero hay veces en que le va a tocar cambiar algunos detalles. Bueno, este foro se llama Giving Opinions About Jobs, pero realmente como tal no es que tenga que ver con algo relacionado con trabajo, sino más con la parte ambiental. Para usted poder participar en el foro, tiene que responder estas 3 preguntas.
La primera pregunta va dirigida a usted. Usted debe dar su opinión personal usted va a hablar en primera persona. Pero la pregunta 2 y la pregunta 3 no se la están haciendo directamente a usted como responder. Yo no. Usted va a hablar de lo siguiente. En la pregunta 1 dice, how can you be environmentally friendly at work? ¿Cómo puede usted ser ambientalmente amigable en el trabajo? Ambientalmente amigable en el trabajo. Hoy en día, pues eso está muy de moda, entonces usted ya pues sabrá cómo en su trabajo puede ser, ojo, no cómo lo es, sino cómo puede ser ambientalmente amigable. Por ejemplo, pronto en su trabajo usted no utiliza papel porque no lo ve necesario, sino que todo lo hace de manera electrónica, digamos, una forma, etcétera, etcétera. En la pregunta número 2 dice, what kind of incentive could a green company offer to its employees? Les preguntan qué tipos de incentivos una compañía verde, entre comillas, ofrecer a sus empleados para que ellos se vinculen más con la parte ambiental. Entonces, usted ahí va a dar una opinión no personal sobre usted, sino lo que las compañías podrían ofrecerle a sus empleados. ¿Qué tipo de incentivos? Eso es lo que usted tiene que explicar ahí. ¿Por qué hago esta explicación así en detalle? Porque hubo alguien en un foro, no sé si de alguna de estas fichas, que colocaba, yo ofrecería tal cosa. Ojo, porque no es lo que las compañías, para que ellos se vinculen más con la parte ambiental. Entonces usted puede decir, ok, yo creo que una compañía, una green company, debería o podría ofrecer a sus empleados tal. En English, ¿ok? Y la última pregunta dice, in what other ways, ¿de qué otras formas could businesses, podrían las empresas incluir a sus empleados en temas ambientales? ¿De qué otras formas o en qué otras formas podrían las empresas incluir a sus empleados en temas ambientales? Ya usted piensa la respuesta y dice, yo creo o en mi opinión, las empresas o businesses podrían incluir a sus empleados haciendo esto y esto. Y cuando usted tenga todo esto listo, ¿cómo participar? Para participar, vas a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la plataforma, creo que, a ver si nos carga. Vamos a buscar el espacio que estábamos ahorita que decía English Part 1. ¿Cierto? Vamos a cerrar la parte del material de formación. Vamos a ir nuevamente a guía de aprendizaje y donde dice English Part 1, ustedes van a dar clic donde dice foro AA1EP03, que es el foro 1, que es el que se llama Giving Opinions About Jobs. Y van a encontrar la participación de, digamos, como la presentación o la apertura al foro de la líder del programa. Se supone que para participar en los foros usted debe responder la primera participación, no como en este caso, donde varios compañeros, por eso también digo, algunos han participado y no lo han hecho de manera correcta, porque no es abrir un nuevo tema, es un foro. Quiere decir que usted abre el primer mensaje de bienvenida y usted debe participar sobre ese primer mensaje, porque es un foro. ¿Ok? Usted no debe crear un nuevo foro. Aquí están las instrucciones. Dice, para participar, hay que responder las preguntas que ya yo expliqué. Y para participar, usted le da clic donde dice responder y le responde a la bienvenida. Escribe aquí su respuesta, le da enviar al foro, queda debajo de esta
yo la leo, la evalúo, si está todo bien, le doy aprobado y listo. Si hay que corregir algo, de pronto alguien solamente respondió una pregunta o escribió las respuestas en español, ya en esos casos habría que repetir y corregir. Y de esa forma, ustedes ya participarían en las 3 primeras evidencias. En el material que se llama, o el material 2 que se llama What Should I Do, este que aparece aquí, que es donde están los verbos modales, hay una parte donde hablan del medio ambiente, de lo que se debe y no se debe hacer. Ustedes, si quieren, pueden estudiar esa parte, abrirlo. No es obligatorio, pero ahí van a encontrar mucho vocabulario. Y en el último material que se llama Environmental Consciousness, allí sí van a encontrar todo lo referente a la parte ambiental, sobre reciclaje, reusar, y vuelvo y repito, ahí consideran, pueden sacar material, perdón, pueden sacar expresiones, pueden sacar vocabulario para utilizar dentro del foro. No es necesario obligatoriamente, o sea, no es obligación que lo hagan, pero al que le interese profundizar más en la parte del idioma, lo puede abrir. Porque no me está abriendo, no me carga ahora. Allí les mostraría todo lo que ustedes, sí, así pues lo quieren. O sea, repito, no es obligatoria como en el audio, que sí es obligatorio el uso de las estructuras. Aquí es opcional que usted trabaje con esta parte del material, pero no me está cargando en el momento. Pero ahí usted va a encontrar lo que es reciclaje, cómo trabajan algunas empresas verdes, cómo se ayuda al medio ambiente por medio del ahorro de energía, por medio del no uso de papel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo y repito, los invito a los que tengan interés en abrir el material que se llama Environmental Consciousness y van a encontrar mucho vocabulario y frases que van a poder incluir en su participación dentro del foro. Entonces, bueno, pregunto, ¿es claro cómo deben participar en el foro y qué hay que incluir en ese foro, qué hay que responder? Las 3 preguntas, es clara que la primera pregunta la responde usted diciendo yo, pero que en las otras preguntas usted va a hablar de las empresas, porque, vuelvo a repetir, debe responder lo que la pregunta les está haciendo. O sea, no responder por responder, sino entender la pregunta. Por eso le hice la traducción para que no se confundan y puedan responder correctamente. Entonces, así como ahorita pregunté por el audio, ¿es claro lo que tienen que hacer para completar el foro? ¿O les queda alguna pregunta sobre el foro antes de dar por terminada la sesión? Recuerden que estas son las claro. Ok, recuerden que estas son las 3 primeras evidencias del grupo de 6. Entonces, en la próxima sesión que tengamos, ya en septiembre, se supone que en ese punto ya ustedes deberían haber terminado estas 3 primeras evidencias. Y que posteriormente, cuando ya yo explique las otras, ya usted haya hecho eso. Lo que pasa es que, bueno, vuelvo y repito, ya algunos se adelantaron más de la cuenta y hay algunas personas que ya enviaron los 2 foros. Entonces, a estas personas solamente les hace falta completar los cuestionarios y el audio 1, porque vuelvo y repito, el audio 2 yo no lo voy a pedir. O sea, el audio número 2, que está en la parte 2, yo no lo voy a pedir, pero ese espacio no va a quedar en blanco. Cuando lleguemos a la próxima sesión en línea, yo les voy a decir qué van a subir en ese espacio, para que por el momento solamente se preocupen por estas 3 primeras evidencias, sobre todo el cuestionario, que ustedes saben que en algún momento se cierra y después para poder abrirlo, pues hay que hacer el proceso. En cambio, las otras evidencias quedan con entregas tardías. Entonces,
Yomara. Profe, buenas noches. Profe, ¿me Sí, hola, escucha? ¿cómo estás? Sí. Bien, gracias. Profe, pues más que preguntas, como aclarar, o sea, lo que quiere decir es que en el foro uno primero entra y opina sobre las primeras respuestas que hay o lo de la bienvenida de la líder, y de ahí respondo las 3 preguntas. Un foro funciona de esa forma, hombre. Bueno, ¿un foro qué es? Es eso, o sea, uno plantea un tema y sobre ese mismo tema se van dando las opiniones y no es crear un nuevo foro. Entonces, mira, la participación es la siguiente. Tú llegas aquí al espacio del foro 1, que es este que estoy viendo, que estoy señalando aquí, tú le das clic y te aparece lo siguiente, ¿cierto? Te aparece la fecha, te aparece esto, pero aquí hay como un botón que dice añadir un nuevo tema de debate. O sea, no es lo correcto porque estamos trabajando un foro. Entonces, si la evidencia dijera creen un nuevo foro, sería diferente. Ahí sí, usted crea una nueva participación. Aquí hay un aprendiz que participó. De todas formas, yo lo puedo revisar. O sea, no es que esté mal lo que él hizo, lo que él respondió, sino la forma en que envió su participación. Porque lo correcto en cualquier foro es abrir la presentación, que es la que está de primera, que da la líder del programa, donde están las explicaciones del foro y se le responde a esta persona. Todos deben dar responder. Cuando ustedes le dan responder, postean su trabajo y lo envían. La próxima persona que venga también viene, le da responder a este y van quedando las participaciones una debajo de la otra, una debajo de la otra, una debajo de la otra. Y O sea, no se crean nuevas participaciones, sino un solo foro se va, digamos, como se van respuestas a partir de esa. Porque si tú creas un nuevo que foro, ya es que como si siempre hay que mirar la pusieras última. un foro. Y no es que quede mal, sino que, o sea, la idea es hacerlo en forma de foro, porque así es la evidencia. Pero el que no lo hace así, que sucede mucho, igual me toca calificarlo, porque si no me toca decirle que lo repita, entonces es más demorado pedirle que lo repita a que yo lo revise como está ahí. Pero ustedes que están aquí presentes no deberían cometer, digamos, como esa falla, sino siempre en este foro y en el foro 2, que se va a explicar después, siempre dar responderle a la participación inicial, que es la de la líder del programa. ¿Listo? Sí, pero entonces yo entendí. Primero se entra a la última conversación que hubo en el foro, se lee, se opina de esa y de ahí se responde las preguntas. La última, sino la primera. Esta participación está fijada. O sea, esta es la respuesta como tal. Esta es una bienvenida al foro donde se dan las instrucciones. Y de ahí en adelante los aprendices participan sobre esto. Aquí no es una participación, estas son las instrucciones del foro. Instrucciones, dice, para el desarrollo de la evidencia debe participar, responder estas preguntas, como ya les expliqué, y para participar se da clic aquí en responder. Como ya yo mostré, aparece la cajita, usted coloca su participación, le da clic en enviar y ya queda su respuesta a ese foro. Porque usted no crea un foro, usted le da respuesta al foro. Entonces, no es crear un foro, es responder al foro. Y un foro es eso, bueno, repito, o sea, la estructura de un foro es esa. O sea, responderle a la persona que creó el foro y todos pueden ver las presentaciones de todos. O sea, cuando queda una debajo de la otra, la persona que va entrando va leyendo la primera, la segunda, la tercera, puede leer todas
porque el objetivo de un foro es que todos vean las opiniones de los otros para poder que quede en forma de foro. Por eso se llama así. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, ¿alguna otra duda respecto del foro o del audio? Bueno, si todo queda clarito, les comuniquen a sus compañeros estén en los anuncios, cuando esté en el espacio de grabaciones, porque como se pueden dar cuenta, no es tan fácil lo que hay que hacer. O sea, hay que escuchar las instrucciones para que sepan qué es lo que yo voy a evaluar. Por ejemplo, en el caso de Mateo, le quedó muchas dudas al comienzo, pero si esas dudas le quedaran a él solamente leyendo la guía, pero no ve la grabación, probablemente no va a responder sus dudas. Entonces, tuvimos que volver a explicar algunos detalles específicos y ser más, digamos, directo sobre la forma de hacerlo para que le quedara un poco más claro. Porque de entrada, o sea, si nosotros leemos la guía sin esta grabación, probablemente no vamos a hacer lo que hay que hacer, como se pudieron dar cuenta. Inclusive hasta para completar el cuestionario. Porque para completar el cuestionario hay también algunos detalles que yo di, algunos tips que yo di que van a necesitar. Entonces, por eso la obligatoriedad siempre de ver las grabaciones, pero para esta ocasión mucho más, porque hay muchas cosas para completar. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, agradezco mucho la participación, la asistencia, y pues ya tienen que estar pendientes a los anuncios para que sepan cuándo va a ser la siguiente sesión, que sería la continuación a esta. Probablemente va a ser dentro de 3 semanas, a mitad de septiembre o no sé si ya a finales de septiembre. Entonces, tienen tiempo suficiente para completar. Por ahí vi que esto va como hasta octubre. Entonces, tiempo es lo que hay. Voy a verificar la fecha final del foro, dice el 24 de octubre. O sea que lo que hay es tiempo, porque digamos que todas las actividades de la actividad de Proyecto 4 van a estar disponibles hasta ese momento. Pero sé que hay mucha gente en estas dos fichas que atrasada con la actividad de proyecto 3, con actividad de proyecto 2. Hay personas que no han ni terminado todavía las de la actividad de proyecto 1. Entonces, tienen que ponerse las pilas porque el tiempo va pasando y se van acumulando los trabajos. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por la asistencia. Cualquier detalle que necesiten adicional, me avisan. Ya, digamos, como algo más directo, porque hay personas que de pronto en este momento están ocupadas, o alguno está trabajando, o alguno está haciendo algo y no puede de pronto hablar. Entonces, pues cuando tenga el espacio lo puede hacer. Listo. Entonces, vamos a parar la grabación en este momento. Muchas gracias, profesor. Una bendecida noche.